cuando este chico tenía 8 años, ocurrió el asesinato de mi hijo en el estadio Monumental, que es lo que a mí me cambió la vida. Por eso es que yo soy, cada vez que me llaman, yo siempre voy a estar acá presente, y donde voy a ir, voy a estar presente, porque a raíz de esa desgracia, yo me tracé un objetivo de vida de hacer reflexionar a la gente un poco en los peligros que podemos tener, ¿ya? El título de la Escuela de Padres es el título que han puesto, pues, la organización a la que felizmente están perteneciendo y felizmente etiquetan, ¿no? Y yo jamás pretendería ser mejor padre que ustedes, porque ustedes son mejores padres que yo en todas las maneras. Pero yo en estos 12, casi 13 años, yo he caminado bastante, me he reunido con más de 50.000 jóvenes de conducta de riesgo, he estado en las prisiones, he estado en universidades, soy docente de una universidad, y he aprendido cosas que las simplifico para compartirlas y que pueda ayudar a lograr esa sociedad donde nosotros podamos vivir y desarrollarnos en paz. Una sociedad que, les digo, cada vez está yendo más lejos de nuestro alcance, porque hay mucha gente que está aplicando las estrategias que Noam Chomsky las refirió. ¿No? Hay 10 estrategias que son para destruir las sociedades y poderlas conquistar. ¿Y por qué pueden tener interés en conquistar nuestra sociedad? Porque el Perú es extraordinario, tiene recursos espectaculares, que es un poco lo que comentamos en la charla anterior cuando hablábamos del valor de los suelos. Entonces, ¿qué es lo que estoy? Yo por la pandemia dejé de reunirme con los jóvenes, porque yo he recorrido casi el 70% de las principales ciudades del Perú, nunca he pedido un solo a nadie, ¿no? Porque es un propósito de vida. Es otro concepto que después podemos desarrollar, el propósito de vida, que es increíble cómo la gente no reflexiona y no lo tiene claro, ¿no? Creemos que tenemos un propósito, pero no lo tenemos bien realizado. Entonces, a raíz de la pandemia se frenó un poco esto, y cuando iba a retomarlo, yo reflexioné y dije, oye, tiene que haber algo más, porque los jóvenes a los que yo había llegado, varios de ellos habían cambiado, pero el sistema los vuelve al camino, porque no había hecho algo de emprendimiento con ellos, no habíamos cerrado, digamos, un tema más sostenido. Si ustedes me preguntan a mí si estoy contento por lo que yo he hecho, sí. Si estoy satisfecho, no, porque falta mucho, y esta es una tarea en la que hay que invocar a la gente que la haga, porque los que quieren destruir nuestra sociedad con mentiras, con promesas que ellos no quieren hacerlo, ¿no? Como reunir a los niños con cáncer, cargarlos, decirles que vengan con el pelo corto, ofrecerles 1.400 millones de dólares cuando no existe y no ha existido ese. ¿No? O sea, hay gente que realmente está mal en la cabeza. Son la gente que nos termina haciendo daño, termina matando a las personas, etcétera, etcétera. Entonces, cuando me llaman para poder, me dicen, señor Oyarza, ¿cómo retomar? Yo le dije, encantado. Y le dije, ¿me vas a ayudar a mí? ¿Y en qué consiste me vas a ayudar a mí? Porque en esta idea de hacer algo diferente, yo dije, oye, hay que hacer cursos con los jóvenes, enseñándoles emprendimiento, que va a ser el segundo proyecto que voy a mover, pero uno hay un inmediato, que es generar líderes en todos los niveles de la comunidad para que entiendan que tenemos que trabajar en formar personas con valores. Pero transformar a los adultos es harto difícil. ¿Por qué? Porque todos los días están recibiendo un mensaje de que los valores son una tontería, ¿no? Porque acá el que tiene poder hacer lo que quiere y no le pasa nada. Todos los días prendes el noticiero y el mensaje que recibes es ese. Y en realidad, yo les invito a que reflexionen un poco. La vida de Toledo es buena, puede tener plata de repente, ¿eh? La vida de Chinsky es buena, y así puedo seguir mencionando. No es una vida que la estén disfrutando, ¿me entiendes? Porque hay gente que no piensa, no reflexiona en hacia dónde deberíamos ir en propósito de vida. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacer esto. Y
Y invité a Chino Rivera, que quiere mucho a San Martín, a un programa que tengo en RCR, y comenzamos a hablar de fútbol. Lo volví a invitar, y total que mi socio Gustavo Figueroa me dice: Walter, estamos hablando del aire, hay que hacer algo. Le dijimos: muy bien, vamos a capacitar a ese entrenador que está en los cerros, que normalmente son líderes del barrio, los que reúnen a los chicos, los hacen jugar, los que están en los parques, los que están en colegios nacionales, que son profesores de educación física, pero que no tienen mucho conocimiento seguramente de lo que es la formación de un deportista, puntualmente el fútbol. Entonces vamos a capacitarlos a ellos para que se conviertan en agentes de cambio. Y ya nos comprometimos a eso. Y ese proyecto, nosotros le hemos llamado Deporte con Menores para formar personas como el ¿ya? Ya está corregido, faltan avanzar un poquito más, y dentro de poco lo voy a, porque esto va a ser, voy a ir donde me inviten a dictar estas clases de manera gratuita. ¿Y cuáles son los segmentos que vamos a hablar? Es el segmento de ese líder que hace de entrenador, para enseñarle un poco de lo que debería hacer, al padre para que acompañe a eso. Por eso que ustedes, cuando me dijeron vamos a reunirnos con los padres de los chicos de la San Martín, digo: perfecto, me van a ayudar. Y ojalá de que el tema sea tan, digamos, tan dinámico que ustedes, algunos me digan: oye, quiero leer lo que has escrito para dar su opinión, porque ustedes están en el día a día. Ustedes ahora lo están viendo las novelas, las turcas, que están buenísimas, porque uno se engancha ahí, están acá, están acompañando a sus hijos en esta formación, porque si hay algo que nosotros amamos y queremos sacar adelante son nuestros hijos. Entonces, el segundo bloque era el bloque de los padres. El tercer bloque es de los gestores, como en este caso puede ser la universidad, o puede ser un gobierno regional, puede ser un distrito, para que facilite a estos líderes que trabajan, le den las comodidades que ustedes la obtienen con el intermedio de la Universidad San Martín del Porro. Y el cuarto segmento es a los niños, para que mediante cuentos, historias, ellos puedan comenzar a valorar. El orden va a ser, porque esto se construye caminando, porque yo no, muy lejos de ponerme en una posición de que yo sé, conozco, he caminado bastante, pero lejos de poder decir que sí, yo domino el tema. Entonces, digo, vamos a comenzar con algo. Y ese algo, este de acá está dirigido a los entrenadores, pero tiene el 70% coincide con el de los padres, y cuando me dijeron los padres, es acá. La primera, yo la grabé con mi celular, porque estoy en el proceso de edición, y esta segunda, mi gran amiga me dijo: yo te voy a conseguir a alguien para que lo grabe, y nos están grabando ahí. Un saludo para las cámaras, ya, por favor. ¿Y por qué estoy grabando? Porque la gente que yo no tenga la oportunidad de estar presencialmente, puede informarse de lo que vamos a hablar de manera virtual. ¿No? Como de hecho, los que no vinieron a la primera, que es la base, que es el valor de los sueños, lo podrán ver dentro de poco cuando termine de editarlo. Muy bien, entonces, ya lo puse en el contexto. ¿Y por qué estoy acá? ¿Por qué hago estas cosas? No tengo la menor intención de cobrar absolutamente nada, no se preocupen, no les voy a vender, porque a veces vienen esto y los afuera están vendiendo cosas. No se preocupen. Es más, voy a distribuir gratuitamente todos los materiales. ¿Quieres ayudar a tu hijo? Tienes que conocer el comportamiento humano. Porque si no, no vas a poder entender al muchacho. ¿Y saben cuál es lo más triste de esto? Es que no lo van a entender porque nosotros no nos comprendemos muchas veces. Yo estoy ahorita casado en segunda vuelta, digo, ¿no? Yo con mi primera esposa me llevo de la misma manera, es mi mejor amiga. Ella vive en Santiago, Chile. Con la segunda me llevo de una manera extraordinaria. Y cuando yo reflexiono qué es lo que me pasó y qué es lo que me está pasando, digo, es que aprendí a conocer al ser humano. En estos últimos años he aprendido a conocerlo. Y una de las cosas que me ha llevado es que soy una persona que tiene un montón de defectos. Entonces dicen, ¿cómo reconozco mis capacidades? Conociendo al ser humano, como vamos a resumir ahora.
Y Galileo decía que la mayor sabiduría que existe es conocerse uno mismo. Harto difícil. Nosotros cada día vamos dejando la solidaridad. Nuestros objetivos personales nos hacen indiferentes al dolor de terceros. Cada día nos encerramos en una burbuja. Antes del asesinato de Walter, y yo se lo he dicho a los barristas cuando me reuní con ellos, yo era una persona que no me importaba lo que pasaba con los barristas. Para mí un barrista era un delincuente, un tipo peligroso, que tenía malos modales, y es más, se los he dicho a ellos también. Más de una oportunidad he dicho, ¿por qué no cierran las puertas para que terminen de matarse entre ellos? Así, de salvaje me empecé. Y cuando comencé a caminar en las barras, me di cuenta que hay mucho joven que tiene una capacidad de liderazgo increíble, que no la sabe desarrollar porque no ha habido gente que lo ha acompañado en ese crecimiento. A mí, ¿qué me pasó? Con el asesinato de Walter, ese 24 de septiembre me reventaron la burbuja. Nosotros estábamos en palo. Walter por lo menos seguro y yo muerto. Se supone que eran las zonas más seguras. Entonces, a veces nosotros pensamos que lo que ocurre en zonas más deprimidas no me va a ocurrir a mí. Mire, está llegando a los motores, a la gente que trabaja con motocarros, que tiene cevichería. Ya el tema está caminando de una manera sumamente peligrosa, impresionante, ¿no? La vida humana cada vez está cobrando menos. Y cuando nosotros vemos en televisión, cambia de canal y mucha gente dice, ya estoy harto porque todo es esto de violencia y mala noticia. Y no nos impacta. No nos damos cuenta que tenemos que reaccionar. Y cuando la gente no reacciona con indignación, y nuestra mejor reacción es con el voto. Entonces viene gente y te promete cosas que sabes que no las van a cumplir, pero tú quieres que te caigan. Entonces, el primer reconocimiento que les digo a ustedes es, vivimos nosotros en una burbuja que nosotros nos la vamos a crear. Y la lección aprendida es, ¿no? Cuando eres indiferente al dolor de terceros causados por la violencia o el abuso, primero te haces cómplice pasivo y luego terminas siendo una víctima. Eso no tenga la menor duda. La primera reflexión que le digo es, hay que reaccionar frente a lo que está ocurriendo. Y no estoy diciendo vamos a salir a hacer marchas, nada, pero vamos a reaccionar en nuestro entorno, con su barrio, con su familia. Y lo más importante, hay que reaccionar con nuestros hijos. Hay que conversar. Entonces, yo cuando comencé a caminar, coincidió que yo comencé una carrera de docente en examen, de curso de posgrado, de lo que era liderazgo, ese tipo de cosas. Y bueno, la formación que he tenido también en la Marina me ayudó mucho para muchas de estas cosas que les estoy hablando. Entonces, un día me programan un curso con un docente que es muy bueno, teníamos que trabajarlo juntos con Juan Carlos Migones, él es un psicólogo muy reconocido, y le digo, oye, Juan Carlos, ¿me permites ir a tu clase? Porque una de las cosas que he aprendido yo es que tú aprendes escuchando lo que sabes. Sí, claro, me dijo, estoy sorprendido, ¿no? Y me fui a un par de clases de él, y en una de ellas tocó este tema que es los enfoques que te explican el comportamiento de las personas, de la conducta humana. Son varios más, pero estos tres son importantes. El primero es el psicoanálisis, mire, viene de 1800. El segundo es el conductivo de inicio de 1900 y el cognitivo también un poquito ya casi como consecuencia de eso. ¿Qué cosas nos dicen estos tres enfoques? Y no, les pido que por favor le pongan atención a esto porque esto les va a ayudar en su casa. Ya, por ejemplo, hoy día que notaba a Lorena, que es mi esposa, le decía, Loyola, estoy preocupado por nosotros. ¿Y por qué? Porque he escuchado en la radio que han hecho unos estudios y uno de los índices que marca mucha ruptura de matrimonio, de pareja, de convivencia, es que uno lo rompe. Y ella se está quejando conmigo con mucha frecuencia, así que voy a ir a una clínica para que me estudien en la noche porque
dicen que la incomodidad que tiene una persona que no ronca, controlante que ronca, llega un momento que termina desesperando y malogrando las relaciones, ¿no? Entonces yo le decía, oye, es algo que yo no valoraba hasta que escuché en la radio el día de la mañana. ¿Y por qué no lo valoraba? Porque casi el 90% de nuestro comportamiento es inconsciente, no pensamos. Y eso tiene una explicación que le voy a dar un poquito más adelante. Dice, entonces, el enfoque, el psicoanálisis dice, nuestra conducta se explica por nuestras reacciones inconscientes. Allí viene la pregunta muy frecuente, ¿no se da cuenta de lo que está haciendo? Pues no se da cuenta. Casi el 90% de nuestra conducta es inconsciente. No nos damos cuenta. Ya lo vamos a hablar con el tema que viene un poquito más adelante, el yo y el superior. Entonces dice, ¿y por qué uno tiene ese comportamiento? Cuando uno piensa, consume energía el cuerpo humano. Por eso que el cerebro no piensa todo lo que hacemos. Hay muchas cosas que están automatizadas, como lo vamos a desarrollar un poquito más adelante. Y dice, la conducta es el resultado de una lucha interna entre el ello, el yo y el superior. El ello es esa parte inconsciente que se concentra en la satisfacción inmediata de los deseos sin pensar en sus consecuencias. Yo quiero. Muchos de los políticos que han llegado a tener éxito y han logrado sus objetivos dicen, yo quiero ser este presidente. Yo quiero llegar a tal punto. Y lo han logrado. ¿Por qué? Porque tienen pues las habilidades, las aptitudes, ¿no?, para poder manejar su entorno. El yo es la parte racional y reflexiva y realista, que te dice, oye, ¿cómo lo puedo lograr lo que yo quiero? Esto ya es un poco de reflexión, piensa. Y el super yo es la parte moral de la personalidad, que es la fuente de la conciencia, donde está el remordimiento. Yo espero, voy a obviar el nombre del político que siempre ponía como ejemplo, pero ahora está justo, lo están maltratando bastante por televisión, no quiero sumarme a eso. Pero alguien dice, oye, yo quiero ser presidente, pues. Pero ¿estás preparado? No se necesita, lo que hay que hacer es, hay que darle plata, manejar las ollas comunes y esa gente se va a poner a su entrenamiento y va a estar. Oye, pero eso es utilizar la necesidad de la gente. No, acá lo que importa es el voto, después yo lo voy a llevar. Ahí te explica de cómo puede reaccionar la persona, el ello, el yo y el superior. Y eso, gran parte de ese juego mental se da dentro de lo que es consciente y el subconsciente. Si el 90% más o menos que hacemos nosotros es inconsciente, conforme va pasando tu experiencia, vas teniendo respuestas que te da la vida, vas a tener conflictos internos. Y hay mecanismos de defensa. Por ejemplo, el desplazamiento. A mí me va mal porque acá en Perú todo está mal. ¿No? O sea, no progreso porque acá todo es corrupción. Si no corrompes, no pasa nada. Comienzas a desplazar el camino que debería ser, lo comienzas a tercerizar. La otra es que lo reprimes. Lo bloqueas, te olvidas de lo que ha pasado. Yo el otro día estuve con una persona que me acompañó en el día porque yo estaba en el estadio también, estaba en otro palco, y yo le comentaba que para mí, desde el momento que me avisan que había un cuerpo abajo, hasta el que estoy frente al cadáver de Walter en el hospital de antes, habían pasado casi 2 horas. Y para mí habían sido 10 minutos. Porque mi mente bloqueó, borró. O sea, no hay forma que me acuerde. Por eso mucha gente cuando tiene algo malo, lo que hace es se olvida, lo bloquea. Otra forma es formación reactiva. O sea, tú vas a atender lo que te está afectando solo cuando ya es inevitable enfrentar lo que te está pasando. ¿No? Reacción, no previenes. La otra es los proyectos. Comienzas a hablar de terceros. Eso me cuido yo bastante también, ¿no? Porque viene el tema, pero mis socios me decían, sí, el aire, ¿qué hacemos? Vamos a hacer, acá está.
quiero terminarlo pronto. Y la otra es la regresión, que comporta como niño. Mira, mire hijito, acá en esta casa se hace lo que yo digo, acá mando yo. Pero mamá, no tienes razón, acá se hace lo que yo quiero. Te pones nivel 1. ¿Por qué? Yo me acuerdo que Walter una vez tuvimos una conversación y al comienzo era, Walter, acá la cosa se hace como yo quiero. Comenzó a crecer, papá, pero vamos a discutir, ya vamos a discutir. Yo argumentaba mejor que él, hasta que me comenzó a ganar los argumentos. Ya bueno, tienes razón, pero acá el que manda soy yo. Comienzas a imponerte hasta que te pones a reflexionar y dices, pues no, la mejor forma de enseñar a los hijos es tomando conciencia de nuestra conducta, de lo que estamos haciendo, 90% no somos inconscientes. Y cuando reconoces que tú no estás bien con tu hijo, con tus trabajadores, con tu esposo, pedir las disculpas y decir, tienes razón, vamos a cambiar el vamos a Esta mujer recuerda que cuando salió embarazada, José Luis Minaya mostró su verdadera personalidad. Totalmente descontrolado, la agarraba a golpes, la masacraba, pues no quería que el niño nazca. Lo cierto es que José Luis Minaya aseguró ante nuestras cámaras que él no estaba seguro de ser el padre de Joao. Yo por momentos sí le digo hijo, pero mientras que no tengo la prueba del documento, yo no lo puedo decir si es mi hijo o no mi hijo. La mamá me dice que es mi hijo todo. Discúlpenme con la frialdad que hable, pero yo también quiero ser sincero conmigo mismo. Nada más falso, pues desde octubre del 2014 conocía los resultados de esta prueba de ADN a la que se sometió y que confirman su paternidad. Este es el salvaje castigo que recibe un niño de solo 5 años por parte de su propio padre. De los cabellos lo mete cabeza abajo al lavadero del patio posterior de su casa. ¿Tú nomás? No, papá. ¿Vas a hacer caso? Sí, papá. ¿Seguro? Seguro, papá, te lo prometo. La promesa de un hijo parece no ser suficiente para José Luis Minaya Janampa, de 45 años de edad, que sin piedad somete a su propio hijo a interminables minutos de tortura. Pero el castigo sigue, del pelo lo levanta, no una, sino 2 veces, sin la mínima compasión por tratarse de su hijo, de un niño que clama piedad. Aún así, José Luis Minaya, descontrolado, insiste en tirarlo al lavadero otra vez. Las piernecitas del niño se retuercen, no puede escapar ni tampoco puede respirar, pues se está ahogando con el agua que su propio padre le deja caer sobre la cara. ¿Qué ocurre con ese señor? ¿Por qué duda de la paternidad? Porque en algún momento le han sido infiel. Él en su vida anterior lo ha maltratado. No tengan la menor duda. Yo sé lo que yo cuando he ido a dar charlas a colegios complicados, al centro de la rehabilitación, yo digo, el que abusa de su fuerza acá en este grupo es porque de su casa viene maltratado. O sea, abusa de su casa y la reacción del ser humano por el instinto y la emoción que hablamos en el primer curso es: tengo que quitarme con alguien, nunca no más de ellos. Y ahí vienen los otros, que son los que maltratan psicológicamente. ¿No? ¿Por qué? Porque en su casa le dice, pues, por tu culpa, esto es lo que está pasando, eres un inútil, tal cosa. Entonces, hay una cadena, y eso hay que explicarle a los chicos, que cuando tengan un compañero, un amigo, que tiene un comportamiento agresivo para con el grupo, cuando tenga un compañero que insulte al resto porque quiere demostrar que es más que el resto, es por eso, porque sabe, tiene en el inconsciente, tiene que está siendo maltratado, que él se siente disminuido, por eso que tiene esa actitud como el resto. Y yo, como le comentaba en su momento a mi hijo, le decía, ¿cómo tienes que corregir esto? Después entendí por qué le decía esto. Ya conversando con una argentina, Alejandra Pistorio, yo le digo, Alejandra, ¿qué es la violencia? Pues es una palabra que la estoy usando con mucho, digamos, varios escenarios. Y ella me dijo,
La violencia es la energía negativa del amor frustrado. Ese amor que no reciben los jóvenes o las personas en su hogar y que salen a buscarlas fuera del hogar. Y cuando salen a buscarlas, en el caso de los jóvenes, se encuentran en las pandillas o en las barras y ahí encuentran un hogar alterno, donde con los actos y con los signos, yo siempre comentaba con la gente de Alianza, le decía, muchos de ustedes no hablan de su familia natural. Ustedes hablan de que tu pariente huía, que fue, tú hablas de los 100 y pico años y esto, pero no hablas por lo tuyo, porque estás adoptando esto para cubrir el vacío que estás arrastrando. Entonces, hay que ser muy consciente de eso, y hay que enseñarle a nuestros hijos, ¿no? Y hay que contarles los problemas que uno tiene, no hay que mentirles, porque ellos se dan cuenta rápido que después se está contando una fantasía. Pero también que aprendan a defenderse en el entorno, y defenderse en el entorno es cómo combates tú una energía negativa, redireccionándola. ¿Y cómo la redireccionas? Es increíble, pero que con amor. Cuando te insulten, abraza. Y mira, yo a veces he reaccionado todo y mi esposa da una abraza y me dice, he ido a tu charla así, estás con un problema de amor. Inteligente. Es eso lo que hay que hacer. Entonces, y eso hay que trabajar en los grupos, en los equipos. Hay que enseñarles que uno solo vas a llegar más lejos de repente a los 5 primeros metros, pero si tú quieres correr una maratón, no hay forma que llegues si no es trabajando en equipo, porque si te pasa algo, el otro te va a ayudar. Y en el fútbol es eso. No hay perfección en toda la jugada. Falla alguien, tú sales a cubrirlo. Fallas tú, te salen a cubrir. Y si tú fallas y te insultan, estás esperando que el otro falle para poderlo insultar. ¿De qué hablas? Si tú también estás en lo mismo. Entonces, el primer enfoque nos dice eso, que casi el 90% de nuestro comportamiento es inconsciente. ¿Y en función de qué actuamos? Actuamos en función de lo que ya está metido en nuestro cerebro. Cada cerebro tiene un banco de almacenamiento de información. ¿Y cómo lo cambias? Que es el segundo enfoque, el conductista de Iván Pavlov, que ya ustedes deben haber escuchado que a un perro le hacían sobre una campana, pero no es un instrumento de campana, de tal manera que el perro asociaba la campana a la comida y la boca del perro se humedecía, ¿no? Entonces él dice que un estímulo va a impulsar una respuesta en la conducta. Y hay estímulos incondicionados que vas a tener respuesta incondicionada, como en este caso cuando la boca del perro se humedece, ¿no? Y hay estímulos condicionados que van a tener respuesta condicionada cuando tú diriges el sonido porque quieres lograr algo. ¿Y cómo cambias la conducta de tus hijos o de la gente con la que tú quieras rodear? Primero, refuerza las conductas positivas. Porque el papá dice, no, ¿para qué lo va a felicitar si es su obligación sacar buenas notas? No, felicítalo. ¿Para qué lo va a felicitar si él tiene que hacer los goles? ¿Para qué lo va a felicitar si la función de requiere es taparla? Felicítalo, refuerza. Qué bien lo que hiciste. Me parece perfecto lo que estás haciendo. Sigue por ese camino. La segunda, que figura ahí como menos, es llevarlo a la reflexión. En los adultos, una que juega mucho es, oye, deja de fumar, padre, te vas a ir. Si tú sigues en esto, vas. Pero si tú sigues, te portas bien, pues lo llevas a la reflexión. Ahora has fracasado, pero si tú sigues con esa misma actitud, vas a salir adelante. Pero la primera es reforzar las conductas buenas. La segunda es reflexionar, conversar, intercambiar opiniones con la persona con la que quieres influenciar. Y la tercera es aplicar castigos. Porque cuando tú no aplicas castigos, ojo que no pueden ser exagerados ni demasiado suaves, ¿no? Tiene que ser un castigo que sea bien aplicado. Porque la impunidad es terrible. Lo estamos viviendo nosotros como sociedad. Entonces ya sabes, ¿se puede cambiar la conducta? Sí. Y el tercer enfoque es el cognitivo, que dice de que tu vida va a ser como tú pienses. O sea, ¿eso qué significa? Que si tú has hecho que esta persona, y cuando hablamos de pensamiento es alguien que de acuerdo cómo se va comportando, ¿no? Recibe información
conversa y va caminando, ¿no? Que hay varios elementos que vamos a ver rápido también. Pero cuando alguien comienza a pensar bien, ya no te va a dar muchos problemas. Si tu hijo comienza a pensar bien, se levanta temprano, se cuida, entrena, se alimenta bien, se va cuidando, pero tú sabes que él no te va a dar muchos problemas en el camino. Pero si tú sabes que se porta mal, ¿no? Que tú, selección nacional, ya llegan del extranjero y ya en 2 días nos encontramos. Esos 2 días van a ser de juega, por eso que Gareta, con varios de los patas que eran así, le dijo, tú ni el aeropuerto te vienes acá si quieres ser una selección. Y varios tuvieron que aceptar ese condicionamiento y llegamos a donde llegamos, porque Gareta hizo un muy buen trabajo. Entonces, no se olviden. Primero es, nos comportamos casi el 90% sin pensar. Segundo es, ¿y tú puedes cambiar? Sí. Refuerza lo bueno, reflexiona con la persona y sanciona. Y la tercera es, tú observa a la persona, si ya tienen un pensamiento que es positivo, los resultados en la vida van a ser positivos. Si son negativos, tienen que volver al conductual para que el papá cambie lo que está haciendo. Porque al final nos manejamos. Run. 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 A mí me pasó eso. Yo me fui a Tacna, y yo no sé si ustedes saben que en Tacna hay creo que en Argentina, no sé cómo se llama la iglesia, y había un pata al que le hacían problemas en el counter del aeropuerto y después en la hora del parque, porque iba vestido así como. Y le revisaban su maleta como no se puede imaginar, que el hombre en un idioma no lo conozco, reclamaba con fuerza. Yo decía, qué pena, el pata quería recogerlo, y viajó conmigo, se fue a Tacna. Y cuando llegamos a Tacna, él tenía un maletín de mano nada más, está saliendo, y en la faja transportadora de un maletín cayó a él. A nadie le interesó. El pata que estaba saliendo miró, hizo la maniobra, recogió, lo puso en el sitio, regresó y se fue con su maletín de mano. Entonces, la percepción que nosotros damos hace de que nosotros saquemos conclusiones muy rápidas y no evaluemos bien a las personas. Por eso, aprendamos a conocernos y enseñemos a nuestros hijos a que conozcan el comportamiento de las personas. Ya les he dado algunos datos. Y miren, para que vean cómo es la mente cómo está acostumbrada. Se han hecho estudios para poder tener ese resultado. ¿Quién se ha dado cuenta? Levanta la mano de lo que ha ocurrido. Mira, no se preocupe porque yo recién a la tercera lo agarré. Vamos a repetir. ¿A quién se ha dado cuenta? Levanta la mano. Ya, por ahí va que todavía no. Vamos a repetirlo una vez más.
Y lo que pasa es que te han cambiado todas las cartas. O sea, la carta que tú escojas no va a volver a salir. ¿Entiendes? Y así en la vida ocurre eso también, porque uno tiene que, para que no te hagan este juego en la vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que conocer a la persona. ¿Por qué está actuando así? ¿Por qué reacciona de esta manera? O sea, ¿por qué este chico es violento? ¿Por qué esta persona es tal? ¿No? Entonces, y te vas a dar cuenta que la mayoría de los comportamientos son consecuencias de una vivencia anterior. Yo siempre comento esta canción que de la figura, ¿no? Los hombres son una basura, ¿no? Lo canta más fuerte que el himno nacional en Rusia, ahí, ¿no? Una fiesta, la mujer canta con una gana. ¿Por qué? Porque el esposo era espectacular, no desgraciado. Entonces, ella manifiesta la experiencia que ha tenido. Porque entonces tú cuando ves alguien con una letra de ese tipo, ahora en los TikTok, por ejemplo, ¿no? Salen y comienzan a manejar ese tipo de vivencias, porque además que obtienen ingresos, pero además es una forma de desfogar lo que deberíamos aprender a manejar de manera natural. Entonces, la naturaleza del ser humano dice, ¿cómo podemos mejorar nuestra capacidad de liderar? Conociéndonos mejor y conociendo a nuestros semejantes en un proceso de aprendizaje. Entonces, ya sabemos, comportamiento es mayoritariamente controlado por el inconsciente. Segundo, la conducta acostumbrada puedes modificarla, ¿no? Ya hemos visto los tres cambios. Y la conducta cambia definitivamente si cambias tu forma de pensar. ¿Y quién es el que organiza todo esto? Es el cerebro. El cerebro humano es el centro del sistema nervioso, realiza complejas e importantes funciones de control del cuerpo humano. Especialmente amplios son los lóbulos frontales, donde están asociados con el autocontrol, la planificación, el razonamiento y el pensamiento abstracto. Pero cuando hablamos del cerebro, en realidad estamos hablando de 3 cerebros en uno. Este es importantísimo. Y en el fútbol actúa del mismo orden. El cerebro más antiguo habla de 500 millones de años. Cuando éramos lagartijas, el cerebro reptiliano, donde está todo lo que es nuestra forma como nos relacionamos con el entorno para sobrevivir. Ahí está el instinto cazador del hombre, por ejemplo, ¿no? Que para enamorar a la chica se activa cuando un temblor acá, va a ser ese cerebro rapidito, comienza a actuar ahí. Después de eso se ha creado hace 200 millones de años el cerebro límbico, donde están las emociones. ¿Qué hace el cerebro, el instinto? Ordena al cerebro que se emitan los neuroconductores, que son sustancias químicas, y te producen las emociones. Temblor, al toque tú reaccionas, emoción, miedo, pánico, ansia, y comienza a bombear el corazón, va a las piernas, se sale corriendo. Y el tercer cerebro, que es el más reciente, es el neocórtex, ahí es donde está el pensamiento de la razón. Y ya sabemos que con mayor intensidad usamos nosotros el instinto y la emoción. Actuamos casi de inmediato, sin mayor reflexión, que está en el cerebro más grande y el que menos usamos. Pero como se usa para pensar, hay que reflexionar, se trabaja bastante, por eso consume energía. Entonces no se olviden a sus hijos. A mí, por ejemplo, una de las cosas que me decía el señor Yarse, me ha pasado ayer, que estábamos el domingo, fui a misa y una chica se acerca a mí y dice, señor Yarse, lo felicito por la forma como usted se condujo en esos momentos tan duros de la vida. Entonces yo dije, sí, pues efectivamente, en momentos donde el instinto y la emoción te llevaban a ser sumamente agresivos, la razón me dijo, si tú quieres conseguir la justicia, tienes que actuar de una manera inteligente, tienes que controlar tus emociones. Y ustedes no van a ver una expresión mía en los medios de comunicación en la que había salido, pues, o sea, cuando lloraba, hasta cuando lloraba era mi lágrima la trataba, pero con serenidad. Entonces no se olviden, es importante que ustedes entiendan que nosotros tenemos 3 cerebros, funcionan el instinto, la emoción, pero lo que hay que trabajar y entrenar es la razón. ¿Y por qué mi razón estaba entrenada? Por la profesión. Yo he sido marido. Entonces constantemente nosotros te llevan a este juego, pues, del instinto, la emoción, y esto por acá, por allá, y después te ponen para que tengas control sobre tus emociones.
El futbolista, instinto, claro, recibe una pelota, me están atacando y está, la emoción está asociada a eso, ¿no? Y en la tribuna, ¿por qué el fútbol es tan espectacular a nivel mundial? Porque nos hace sentir vivos, instinto y emoción. Estamos atacando y nos atacan y viene y entra y más y viene. El asunto está en no perder la razón, entender que es un deporte, que tú puedes ganar, para ganar tienes que corregir tus errores. No vas a odiar a otro por color de camiseta, no vas a perder control. Y ahí viene un resumen de los 3 cerebros. Los 3 cerebros. El cerebro humano está formado por varias zonas que evolucionaron en distintas épocas. La zona más primitiva y a la vez la más oculta del cerebro pertenece a los reptiles. Cerebro reptil. Tiene 3 compartimentos, uno frontal para el olfato, otro medio para la visión y otro posterior para el equilibrio y la coordinación. Los 3 compartimentos propios de los reptiles crecieron a partir del tronco cerebral, como un conjunto de neuronas situadas al extremo superior de la espina dorsal. Y su función es instintiva, de supervivencia, pelea o huye. Esto ocurría hace aproximadamente 400 millones de años. El cerebro instintivo reptiliano. Emoción mata razón, instinto mata a los dos. Este es el cerebro que ustedes simplemente nunca van a poder controlar. Y si no, pregúntenle a los hombres cuando se van de rumba. El cerebro instintivo está fundamentado en la sobrevivencia, la reproducción, la dominación, el poder, la defensa y la protección. El cerebro instintivo es fundamental porque todos operamos en la mayoría por instinto. El cerebro de los mamíferos cambia en relación con su forma de vida en los últimos 100 millones de años. El cerebro visual disminuyó y el olfativo aumentó. 2 bulbosas hinchazones crecieron en el cerebro olfativo, una a cada lado repleta de circuitos y conexiones que se convertirán en 2 hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho, y se amplía de la función olfativa a la visual. El cerebro límbico, el cerebro emocional. Emoción mata a razón, y creo en eso 100%. El sistema límbico es el sistema donde se generan todas las emociones, los miedos, la kinestesia y las sensaciones. La kinestesia son tus sentidos, donde al activar tu sentido algo pasa dentro de tus emociones. Este cerebro es poderosísimo, miles de veces más poderoso y más grande, es un sistema de memoria enorme. La intuición está allá adentro y las mujeres tienen más cerebro límbico que los hombres. Por eso decimos las mujeres tienen un 6º sentido. El sentido de la intuición sale del sistema límbico. Lo difícil de este cerebro, lo complicado y lo que hace que no lo sepamos usar muchas veces es que no puede hablar, no se genera lexia o verbalización. Entonces es muy difícil escucharlo e interpretarlo. Nosotros pues no hacemos preguntas para entender las emociones, lo que hacemos es observamos y hacemos cosas distintas que van a ver adelante. La corteza cerebral o cerebro nuevo tiene como función la racionalidad. Domina al cerebro viejo. Sus instrucciones pueden controlar los más fuertes instintos y trabaja en coordinación o dominando sobre ellos, de acuerdo con sus funciones superiores producto del aprendizaje y disciplina. Estas funciones, entre otras, son el raciocinio con todas sus operaciones, análisis, síntesis, argumentación, relación, etc. La fuerza de voluntad o elecciones promovidas por las motivaciones e intereses yoicos o afiliativos. La corteza cerebral recubre el tronco cerebral y constituye el 90% de la masa encefálica. Es la sede de la memoria, el aprendizaje y el pensamiento abstracto. La parte frontal tiene la función de las emociones e impulsos emotivos. El hemisferio izquierdo se encarga de la lógica y sus operaciones, lo mismo que del lenguaje y la matemática. El hemisferio derecho maneja la voluntad y dirige los movimientos, lo ilógico, la creatividad que funciona por la fluidez y la elasticidad. La parte occipital del cerebro se encarga de la visión. El primer cerebro se llama cerebro córtex, el cerebro funcional, lógico y analítico, el cerebro que habla. Es el único cerebro de los 3 que puede generar verbalización o lexia. Lo interesante de este cerebro
que es el único que escuchamos y entendemos. Entonces, por eso creemos que haciendo o preguntándole a la gente lo que quiere, sí, vamos a lograr. Bien. Si nosotros tomamos conciencia de lo que estamos hablando, a nuestros hijos que practican deporte hay que hacer y que reconozcan lo que está pasando con él. El instinto es importante, claro, cómo reacciona rápido ante las jugadas que se están dando. La emoción es importante también reconocerla, claro. Si te están atacando, controla el miedo que se desarrolla. O cuando estás atacando, que controlen esas ansias de poder hacerlo. Y la otra es, oye, usa el cerebro, el pensante es en qué lugar de la cancha te estás ubicando y debes pensar antes de recibir la pelota. Cuando recibes la pelota entras en esa vorágine del instinto y de la emoción. Entonces, los jugadores que controlan sus emociones, imagínense usted patear un penal frente a la televisión de millones de personas que saben controlar, se ponen a pensar, han reflexionado y se autocontrolan para poder ejecutar ese tipo de cosas. O sea, lo que estoy hablando ahorita sirve para ustedes como padres, pero también para que vayan llevando a sus hijos y caminando hacia el lugar que todos queremos, ¿no? que sean exitosos. Y hay algo que dijo la persona de ahí del video, es muy importante. El cerebro de la mujer funciona mejor que el cerebro. Yo, particularmente, prefiero trabajar con mujeres. Son mucho más inteligentes. Las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez. Nosotros hacemos una sola cosa. Son más complicadas para trabajar, sí, es verdad, pero vas a tener mejores resultados. O sea, es eso. A modo de broma, ponen este video. En dan komen we hier bij de slaapkamer. Oh ja. Met... Somos más sensibles, definitivamente. ¿Cómo actúa el cerebro en esta parte del instinto de la emoción? Este video es muy importante. Eso refleja en su vida, en un partido, es lo que ocurre en la cabeza. Nuestros cerebros tienen la capacidad de recordar todo lo que afecta directamente a nuestra supervivencia. Cualquier sensación de peligro activa la amígdala. Aumenta el ritmo del corazón. La glándula adrenal, situada encima del riñón, recibe una señal del tálamo que induce la secreción de una hormona llamada adrenalina, que a su vez incrementa la velocidad del corazón. La sangre, bombeada con más rapidez hacia cada músculo, produce una fuerza superior a la habitual. A esta reacción se la conoce como de lucha o huida. Esta nueva e inesperada fuerza que se genera en situaciones peligrosas
Forma parte de nuestro instinto de supervivencia. Volvamos a empezar. La amígdala reacciona a una sensación de peligro. Induce la secreción de adrenalina, la hormona del estrés, a través de la glándula adrenal, y el corazón empieza a latir más rápido. Los músculos se preparan para luchar o salir huyendo. John. Al percibir la amígdala el peligro, la primera reacción será la de correr. El lóbulo frontal valora la situación. Es nuestro instinto de supervivencia. Ah, pero si eres tú. O sea, ese juego practican ustedes constantemente y se van a dar cuenta de que cuando entra uno así en una situación de cobre, de pánico y comienza a reaccionar, es activar la parte pensante, que en este caso es una voz amiga que aleja el peligro. Pero hay que saber también manejar con esta situación de tensión, porque viene el estrés. El estrés es sumamente destructivo, ¿no? Como vamos a verlo acá de una forma muy rápida. Hace días que vengo soñando 2 más 1, 2 más 1. Ayer también soñé, esta mañana también soñé 2 más 1, 2 más 1. Y hoy fui al médico, le pregunté qué será. Estrés, me dijo. ¿Se dan cuenta cómo jugamos sus emociones? Ustedes estaban pensando llevar, jugué el instinto de emoción y termina con de otra manera. El cerebro es el hardware, ¿ya? La mente es el software, todo lo que procesa ahí, y la conciencia es el software que nosotros vamos desarrollando, que es nuestra personalidad, los valores, los hábitos que nosotros tenemos, ¿no? Si hablamos de una computadora, el cerebro del computador, la mente es el software que corre, y la conciencia sería los programas que tenemos nosotros ya ahí editados. Bueno, esto es importante, no voy a dejar pasar mi cerebro. Nuestro cerebro. Nuestro cerebro está constantemente buscando maneras de ahorrar esfuerzo y registrando secuencias de acciones para convertirlas en rutinas automáticas. Esto es muy útil en situaciones como parquear tu automóvil, bañarte en las mañanas, desayunar, ir a trabajar. Estas rutinas automáticas nos ayudan a ahorrar tiempo. Sin embargo, también pueden ser perjudiciales cuando se trata de hábitos negativos que adquirimos y empezamos a desarrollar de manera inconsciente. El proceso de formación y consolidación de un hábito es un bucle de 3 pasos: la señal, la rutina y la recompensa. La señal es el detonante que le da la orden a nuestro cerebro para realizar una acción determinada. La rutina corresponde a la realización de la acción. Y por último, la recompensa, que es la que le informa a nuestro cerebro si vale la pena recordar este bucle para próximas ocasiones. Veámoslo con un ejemplo. Vamos a decir que te encuentras en tu casa. No tienes muchas cosas por hacer y estás aburrido. El aburrimiento es la señal que le dice a tu cerebro que necesitas hacer una acción determinada. Puede ser ver televisión, navegar en la internet, salir al cine o cualquier otra actividad que pueda desvanecer el aburrimiento que sientes. Y por último, la recompensa, que en este caso es mejorar tu estado de ánimo. Si repites estas acciones de manera continua, habrás formado un hábito en tu vida. El inconveniente es que nuestro cerebro no distingue entre buenos hábitos y malos hábitos. Si tu decisión para cambiar tu estado de ánimo ha sido ver televisión o jugar videojuegos, vas a formar un hábito negativo en tu vida. Y cada vez que te sientas aburrido, vas a desperdiciar tu tiempo en actividades que no aportan nada a tu desarrollo personal. Lo bueno de los hábitos negativos es que se pueden sustituir. Veámoslo nuevamente en el bucle de los 3 pasos. No podemos sustituir la señal, tampoco la recompensa, pero sí podemos sustituir la rutina. Si cuando te sientes aburrido, en vez de ir a ver televisión, decides ir a hacer una caminata en el parque, leer un buen libro o hacer ejercicio, estarás empezando a sustituir los hábitos negativos en tu vida. Estos cambios de rutina aplican para muchos hábitos negativos que tengamos. Estudios han demostrado que los consumidores de licor han podido sustituir la rutina de ingerir alcohol. En la mayoría de ocasiones, lo que desea la persona que ingiere alcohol no es el hecho de sentirse mareado, sino de tener una buena conversación,
quizás encontrar un consejo para resolver sus problemas o para sentirse mejor. Un café en lugar de una cerveza puede ser el cambio de rutina necesario para cambiar un mal hábito como este. La clave está en empezar a reconocer que el hábito no funciona de manera aislada, sino que está acompañado de una señal que puede ser alguna emoción o quizás un momento específico del día o muchas otras señales que pueden desencadenar la rutina, que a la postre brindará una recompensa que se puede ver manifestada de muchas formas. Mire, sí, usted tiene que recordarlo, chicos, por eso que estoy hablando un poco. Mire, yo luego tuve una experiencia, yo me crié en Huaraz. En Huaraz nunca vi una pelota de fútbol. ¿Ya? Y a mi papá lo cambiaron a Lima y nos fuimos a vivir a Lima. Yo había, en la unidad vecinal de Lima, había mi puerta y había una losa deportiva. Todos los chicos de mi edad jugaban pelota. Yo en esa época tenía pelo y era pelo castaño. Entonces me apodaron el gringo, lo cual me posicionó un poco, pero también se convirtió en un punto en que se comienzan a vacilar. Como yo no le pegaba al balón, pero comenzaron, uy, el gringo, uy, acá, entonces tuve que entrar a defenderme. Entonces aprendí a pelear. Y yo recuerdo mucho un día que estábamos en un jardín, éramos niños un poquito grandes, pero estábamos ahí. Y uno de ellos sacó un cigarro, y lo prendió. Y comenzaron a pasar hasta que llegó conmigo, tú, no, yo no fumo. Uy, el gringo no fuma. Y me acuerdo que agarré ese cigarro, me acuerdo como si fuera ayer, le di una pitada, me atoré, me dio náuseas, una reacción, y todo el mundo se comenzó a burlar. ¿Qué había pasado? Los cerebros. El instinto dijo, oye, te estás metiendo algo que te hace daño. Generó emoción, náusea, rechazo. ¿Me entiendes? No actuó la razón, porque como me comenzaron a vacilar, yo seguí diciendo, no, sí. Llegó a hacerse una costumbre, un mal hábito, que yo lo dejé cuando ya era alférez para llegué a fumar 23 cigarros diarios. Un día estaba jugando el Grumete Medina y faltaba uno y yo salía a correr como había quedado guardia. Y el entrenador Pitot, si no me equivoco, me llama y me dice, señor, quiero acompañarnos, ha faltado gente. Fue tan mi vergüenza, porque los chicos corrían, se desplazaban a la velocidad y yo estaba totalmente ahogado que dije, lo dejé de noche para la mañana, de noche a la mañana. Entonces, los hábitos son costumbres que tú adquieres y el cerebro, cuando ve que tú lo repites, dice, esto es normal, y lo deja ahí. Te acostumbras a llegar tarde, tú no te das cuenta, y siempre vas a tener excusas, el tráfico, que esto, que acá. Pero si tú adquieres buenos hábitos, sin que te canses, sin que te moleste, vas a triunfar. Entonces, la chamba de nosotros como padres es que nuestros hijos adquieran buenos hábitos. ¿Ya? Y acá lo que hablaba pues, del cerebro, cuando tú lo miras de arriba por los hemisferios, ¿no? La parte frontal que está más orientada, más profundo, la parte atrás a lo mutuo, lo otro es creativo y analítico. Entonces yo, por ejemplo, he encontrado que para desarrollar mi parte creativa, yo salgo a caminar. Y le pasa a la mayoría de la gente, ustedes prueben. O cuando conducen o cuando salen a caminar se dan cuenta que los problemas se solucionan. Te pones a pensar y comienzas a solucionar. El otro lado es el racional en el que tienes que reflexionar lo que vas haciendo. ¿Ya? Por eso que a este lado usted ve pues, y se pone la música, tienes la fantasía, el arte. Con ese hemisferio se desarrolla la parte creativa y el otro es algo estructurado, formal. Ustedes a sus hijos, enséñenles que tienen que ser creativos y que tienen que ser estructurados para determinadas cosas. Por ejemplo, ¿quién es más estructurado? ¿Un defensa o un delantero? Un defensa, más orden, tiene que cuidar movimientos, más que el delantero, porque el delantero también tiene que cuidar así, pero el delantero tiene que ser más creativo. Entonces, el entrenador tiene que estar en esa capacidad de reconocer y los va moviendo. Muchos jugadores comenzaron en una posición y han terminado en otra. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de cuándo manejan su cerebro. ¿No? Yo ahora nos decía, técnicamente no soy bueno, pero puedo hacer aullar y mover una guitarra. ¿Por qué lo decía? Porque el aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren o modifican las habilidades
resultado de la experiencia, del razonamiento y de la observación. Y eso, por ejemplo, cuando sus chicos van a la academia o donde estén practicando, están en un proceso de aprendizaje. Y en ese proceso, ustedes cuiden que también venga acompañado de un aprendizaje de valores. O sea, hacer un gol engañando, no vale, ¿no? Gol de la mano, o sea, los argentinos hablan de la mano de Dios, es una vergüenza. Y la inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplica para resolver situaciones o problemas y adaptarse al nuevo ambiente y ser feliz. Y este proceso de inteligencia va a estar asociado a los valores que ya los tiene interiorizados. Hay gente muy inteligente, con pocos valores, que termina destrozando su entorno, su familia, el resto. Hay gente que es menos inteligente de repente, pero con valores termina caminando por un sendero que es más importante. Igual pasa también con los valores públicos. ¿Cuántos talentos hemos visto que se han quedado ahí en la juventud normal? La inteligencia es un conjunto de procesos mentales que se aplican para resolver situaciones o problemas, aprender de lo nuevo, adaptarse al medio ambiente y ser feliz. La inteligencia es dinámica, mejorable y cambia en función de la estimulación que se le provea, por lo que es importante desarrollarla en todo momento. Antes, se creía que con el nivel de inteligencia con el que nacías, sería el mismo con el que te morías. La inteligencia era estática, lo que no era muy esperanzador. Con la llegada del constructivismo, se demostró que la inteligencia es dinámica, por lo que siempre se puede mejorar si se le brinda al alumno el acompañamiento pedagógico necesario. Otra creencia del siglo pasado era que la inteligencia solo se aplicaba y se demostraba en cuestiones académicas. Ahora esta idea errónea se desplaza por aquella que dice que la inteligencia se aplica en todos los ámbitos de nuestra vida, como se explica en la teoría de la inteligencia emocional. La inteligencia es algo completamente inherente a nosotros, y su funcionamiento tiene repercusiones en todas las áreas del ser humano. Por lo tanto, algunas de las razones por las cuales se debe desarrollar la inteligencia son: para aprender a ordenar nuestro pensamiento de manera cada vez más efectiva y así saber actuar en cualquier circunstancia; para identificar y definir los problemas a los que nos enfrentamos cotidianamente; para establecer estrategias de acción que nos conduzcan en cualquier ámbito de la vida. No solo basta con identificar los problemas, es necesario establecer el cómo resolverlos, y esto es gracias a las estrategias, porque nos permite anticiparnos a cualquier consecuencia en la toma de decisiones al no tomarlas de manera automática; para liberarnos de la impulsividad en la toma de decisiones y en la resolución de los problemas, preparándonos de manera racional para aprender de nuestros errores y aplicar estos conocimientos a otras áreas. Porque gracias a ella, le damos significado a nuestra vida y tomamos el control de ella. Planeamos, proponemos en función de lo que ya conocemos y de los errores que hemos superado. En resumen, el que piensa bien está satisfecho de lo que hizo y cómo lo hizo, y eso le da seguridad, autoestima y su motivación se incrementa, favoreciendo un ser feliz. Bien, todos nacemos con un nivel de inteligencia, ¿verdad? Unos tienen más que otros, pero como dice acá, la inteligencia se desarrolla, ¿verdad? No tengo el video acá, pero busquen el video de la mamá de Tomás Alva Edison, ¿verdad? ¿Qué pasó con él? Ella se cambia de sitio, se va a vivir a otro lado y el chico lo mandan al colegio y al mes y medio, hermano, lo devuelven con una carta y le dice, el chico llega a la mamá, le dice, Tomás, ¿no? Le dice, mamá, me han enviado al colegio con esta carta y quiero que me ha dicho que tú solamente la leas. Entonces ella lee la carta, le salen lágrimas. Y esto me recuerda a una de las experiencias que yo leí que más me impactaron, la biografía precisamente de Thomas Alva Edison. Edison nació en 1847 en Ohio, pero a la edad de 7 años, él fue trasladado junto con toda su familia, se fueron a Michigan, una ciudad muy fría. Él era el séptimo, el más pequeño de todos los hermanos. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Thomas llegó a casa con una cartita
que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Thomas se lo entregó a su madre. Y Thomas, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Thomas se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo: Thomas, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Thomas, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Thomas, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Thomas fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía: Thomas es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Y ese es el camino que tenemos en la educación. Despertarlo dentro de nosotros, darnos cuenta que a veces tenemos conflictos, dificultades. Como decía, nuestros hijos son nuestros espejos. Esas dificultades están en nosotros. Pero en la medida en que cada uno de nosotros, siendo padres, siendo educadores, podamos conectar con la grandeza, podamos conectar con nuestra vulnerabilidad, aprendamos a perdonarnos, aprendamos a vivir la vida de una manera mucho más delicada, en ese momento estaremos despertando la grandeza en nosotros y la grandeza en ellos. Y este es el gran camino de la educación, educar el corazón para despertar la grandeza. Este es un presentador, no me equivoco, cuenta la historia de Ricardo. ¿Han visto? No sé si vieron la película Manos Milagrosas. Él cuenta la historia de una señora que se separa de su esposo, porque el esposo estaba metido también en narcotráfico, y se va a vivir a otro sitio con sus dos hijos. Ella era ignorante, no sabía leer. Entonces el chico va al colegio, él y su hermano, y resulta que en corto plazo le pusieron la chapa que eran los estúpidos de la clase, que eran personas que no procesaban, y la mamá los obliga a leer. La segunda historia es una historia fascinante. Es un niño que, cuando es pequeñito, su hermano Curtis, él y su madre son abandonados por su padre. Es un niño de color, se llama Ben Carson. Gente muy pobre, viven en Detroit, un barrio muy peligroso. Yo trabajé durante una época en un hospital, el Henry Ford, en Detroit, y Detroit es una ciudad muy, muy violenta. Este niño era considerado the dummy, el estúpido de la clase. Imaginaros lo que es que alguien, cuando te mira, te vea como un estúpido. Tanto que al final cargas con una etiqueta de quién eres tú, yo, un estúpido. Tenía tanta tensión, tenía tanta tristeza y tanta rabia, que en un momento de desesperanza cogió un cuchillo y se lo intentó clavar a un amigo suyo, con la fortuna de que se partió la hoja al chocar con la hebilla del cinturón. En aquel momento el joven Ben experimentó una crisis emocional, se dio cuenta de que tenía que hacer algo diferente, que así no podía seguir su vida, pero no sabía qué hacer. Un niño norteamericano pasa una media de 7 horas y media al día viendo la televisión. Ben no era una excepción en aquella época, pero su madre le dijo que había tenido una revelación durante un sueño y que lo que ellos tenían que hacer, tanto Curtis como Ben, era leer. Ellos no leían prácticamente nada, no leían un libro. Como no tenían dinero para comprarse libros, iban a la biblioteca pública de Detroit. Ben empezó a interesarse por la naturaleza, por los minerales, por los vegetales y por los animales. Un buen día el profesor de ciencias llegó a la clase de ciencias y llegó con una roca de color negro, una roca extraña.
y dijo, ¿qué es? Ben inmediatamente supo que esa roca era obsidiana, pero Ben era el tonto de la clase. ¿Para qué iba a hablar? Esperó a que hablaran los más inteligentes, los que sabían más, los que tenían más conocimiento. Pero esos chicos estaban callados. Entonces esperó que hablaran los otros, los que eran un poquito menos inteligentes. Tampoco dijeron nada. Y al final tímidamente levantó la mano. Al levantar la mano, el resto de sus compañeros le miraron sorprendidos como diciendo, pero Ben, ¿pero cómo te atreves? El profesor podía haber dicho, venga Ben, tú esto no lo sabes, y haber guardado la roca, pero el profesor le miró a Ben y le dijo, Ben, ¿tú lo sabes? Sí, yo lo sé. ¿Qué es? Es obsidiana. Sí, es obsidiana. En ese momento Ben observó cómo la cara de sus compañeros cambiaba, y el profesor podía haberse quedado ahí y decir, bueno, sí, Ben, obsidiana, muy bien, has acertado. Dijo, Ben, ¿sabes tú algo más de la obsidiana? Vaya que sí sabía Ben de la obsidiana. Empezó a contar de la obsidiana y el resto de la gente perpleja. Bien, este niño que era el tonto de la clase, este niño que tenía una crianza muy dura en la pobreza, en la dificultad, este niño experimentó un cambio muy profundo. Tan profundo fue el cambio que quedó el número 1 de la clase, el número 1 del colegio, el número 1 de todas las escuelas de Detroit. Fue becado por la Universidad de Yale y es el mejor neurocirujano infantil del mundo. El doctor Ben Carson, jefe de neurocirugía infantil del Johns Hopkins en Baltimore, Maryland. Entonces, uno se pregunta, ¿cómo es posible que etiquetemos la inteligencia con un test? Un test de cociente intelectual y que pongamos una etiqueta a una persona y digamos, ¿eres inteligente o no eres inteligente? ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos ignorar estos hechos? Que una persona condenada al fracaso aparentemente por su torpeza intelectual pueda convertirse en el mejor neurocirujano infantil del mundo, la persona que tiene más experiencia en craneopagos, siameses unidos por el cráneo. Hablamos de operaciones de 100 horas. Por eso, hace años, empezó a cambiarse el concepto de la inteligencia. Y la inteligencia ya no era algo fijo, no era algo determinado, no era algo que tú tenías y es lo que había. La inteligencia era una ventana que se podía abrir o mantenerse cerrada. Una ventana que cuando se abría, tú empezabas a descubrir cosas, empezabas a comprender, empezabas a asociar, empezabas a crear. Y hace 40 años aproximadamente, dos grandes pioneros norteamericanos, uno de la Universidad de Harvard y otro del MIT, decidieron empezar un proyecto para intentar entender la inteligencia. ¿Y sabéis con lo que se encontraron? Se encontraron con algo extraordinario. No hay una inteligencia. Con lo cual yo no puedo decir eres o no eres inteligente. Hay 9 inteligencias diferentes. Y si a ti te explican las cosas en base a tu inteligencia, tú puedes entenderlas. Pero si no te las explican en base a tu inteligencia, tú no puedes entenderlas. Hay personas que necesitan ver las cosas de forma secuencial, lógico-matemática, para, ahora lo comprendo. Hay otras personas que necesitan ver una imagen global, inteligencia visual espacial. Hay otras personas que tienen que moverse, que tienen que tocar, que tienen que manipular, inteligencia kinestésica. Hay personas que necesitan que les entre por el oído, inteligencia musical. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que sentirse conectados con otro ser humano, inteligencia interpersonal. Hay personas que para poder comprender han de reflexionar, inteligencia intrapersonal. Hay personas que para que se abra esa ventana tienen que estar en contacto con la naturaleza, inteligencia naturista. Y hay personas, la última de las inteligencias, que para que se abra tienen que ver una trascendencia, un propósito en las cosas.
Esto es maravilloso, ¿sabéis por qué? Porque los seres humanos tenemos dudas de nuestras inteligencias, aunque no lo queramos reconocer. Y cuando tenemos que hacer frente a un proyecto y consultamos en nuestro interior, ¿soy capaz? ¿Cuántas veces? No en nuestro pensamiento, y sin nuestro pensamiento decimos, no puedo, no soy capaz. Por eso la clave de toda la transformación educativa será entender que si un niño, un adulto no aprende, no es porque no sea inteligente, sino porque no le estamos hablando de la manera en la que esa persona aprende. Los seres humanos tenemos 9 inteligencias, hasta ahora conocidas. Tienes tú la lógico-matemática, que son normalmente los que terminan como ingenieros, manejan números, contadores. Oral y verbal, las personas que se expresan y saben leer y aprenden leyendo. Musical, que es Marco, por ejemplo, que comunica y se desarrolla toda la parte musical. Naturista es la persona que valora la naturaleza y creo que usted ya se imagina más que yo las oportunidades que cuentas. Interpersonal son los que se relacionan con facilidad con la gente. Intrapersonal reflexionan en lo que le está pasando y se levantan sobre eso. Visual espacial son los que miran el mundo de una manera en dimensiones que no las miran todos tampoco, ¿no? Ahí están los arquitectos, por ejemplo. Kinestésicas son los deportistas, los que dominan el cuerpo. Y la inteligencia emocional es la inteligencia del control de las emociones. Entonces, el deportista de todas maneras tiene la interpersonal, porque tiene que integrarse a un grupo colectivo. La intrapersonal es reflexionando cómo mejorar sus cualidades. Visual espacial de todas maneras para ubicarse en la cancha y poder repartir las pelotas. Kinestésico, el dominio de su cuerpo y sobre todo la emocional para poder encontrar instinto y emoción. Quiero terminar con esto nada más. Mire. Buenas noches. Nombre. Irache. Irache. Me gustaría saber, Jorge, ¿por qué nos cuesta tanto realmente ser felices? Cuando tú hablas en plural, ¿te refieres a ti y a quién En más? general, todos perseguimos en la vida, ¿no? Todos a cada paso vamos buscando y creemos que las metas que vamos alcanzando nos van a lo mejor llenando más y nos van... ¿Por qué nos cuesta tanto solamente llegar? una pregunta para entender qué quieres preguntar. ¿Y tú sabes qué significa ser feliz? Ser feliz. Hombre, lo sé un poco. Un poquito. Lo sé por momentos breves, Dos o tres ¿no? cosas, claro. Dos o tres cosas, dime. Sí, por momentos de mi vida ¿Qué puntuales. es? ¿Qué es? Un estado, ¿no? De plenitud absoluto, me atrevería a decir yo, ¿no? Ajá. De plenitud y de felicidad conmigo misma. No, pero no me puedes decir que la felicidad es sentirte feliz. Dime Conmigo qué es. misma, ¿Y cómo ¿no? te Con lo sientes? que me rodea, con todo lo que me acontece en ese momento, con todo, ¿no? Ajá. Sentirte pleno contigo y conforme contigo, ¿no? Pienso yo que es la felicidad. Ajá, muy bien. Quizás la gente le cuesta ser feliz por eso, porque en realidad cree que la felicidad tiene que ver con estar conforme con todo, porque cree que la felicidad es estar alegre y contento, porque cree que la felicidad es estar riéndose, porque cree que la felicidad es pasarlo bien, y quizás por eso le cueste. Si pudiéramos darme cuenta que ser feliz es más parecido al principio de tu texto, a lo de la plenitud, que yo lo voy a cambiar por algo más sencillo, porque plenitud es demasiado grande, lo voy a llamar serenidad. Si yo pudiera darme cuenta que ser feliz es estar sereno, y que esa serenidad se obtiene cuando uno está en el camino que uno eligió, no cuando le va bien en ese camino, sería más fácil. Pero esperamos tanto de la felicidad que lo hemos vuelto imposible. Y cuando lo volvemos imposible, nos quejamos de que cómo puede ser que no pueda tener felicidad. Y esto es porque lo definimos hacia un lugar que lo vuelve imposible. El día que tú puedas ser feliz con sentirte serena, esta plenitud que tú quieres no te vendrá de que todo salga como tú quieres. Y te darás cuenta de dos cosas que tienen que ver con la felicidad. Una para ti y otra para todos. La que tiene que ver contigo es, la felicidad es algo que ocurre de la piel para adentro, no de la piel para afuera. Por lo tanto, debería prescindir de lo que pasa de la piel para afuera. Y la segunda, no dejes de ocuparte de ello. Porque en todo caso, para mí por lo menos, la felicidad no es un derecho, es una obligación. Lo que pasa afuera tiene mucho que ver, ¿no? Yo creo que no. ¿No? No, creo que lo que tiene que ver es cómo ves tú lo que pasa afuera. Ok. La Madre Teresa de Calcuta, quizás una de las personas más iluminadas y más espirituales que yo conozco, vivía en medio de la pobreza de aquellos que ella llamaba los siguientes, no llamaba a los pobres, los llamaba a los siguientes, porque decía que eran esos pobres que estaban después de los pobres sin siquiera conciencia de lo pobre que eran.
Y el lugar donde ella vivía y trabajaba con su gente se llamaba la Ciudad de la Alegría. Uno de los pueblos más pobres del mundo, donde faltaba todo. Y en ese pueblo se respiraba la alegría. Muchas gracias. De nada. Steve Covey tiene una teoría que dice el 10-90. Él dice, más o menos el 10% de lo que nos ocurre en la vida son hechos que nosotros no podemos evitar. El 90% de nuestro comportamiento y cómo reaccionamos en la vida es cómo reaccionamos ante ese 10%. En mi vida, en el 10% está el asesinato de Walter. Pero yo estoy seguro, convencido, que él jamás hubiera permitido que yo me destroce por eso. Y por eso estoy acá, para compartir lo que he aprendido y decirle, oye, para que no sea, digamos, eso así de forma generalizada, tenemos que empezar a trabajar y formar con nuestros hijos hombres con valores. Y el deporte ayuda muchísimo. Hay entrenadores que podrían no estar trabajando eso. Entonces ustedes en casa tienen que ir cubriendo el tema. ¿Ya? Yo les agradezco muchísimo la paciencia que han tenido y nada, ya les pasaremos el video cuando ahí nos entreguen lo que ha salido del video. Gracias por todo. Nuestro compromiso queda claro que es conocernos para poder tener las herramientas y orientar la conducta y el comportamiento de nuestros hijos. Tengo que volver a agradecer a Alberto Macías, al equipo de menores de la Universidad San Martín de Porres por esta oportunidad de poder grabar las clases que van a ser compartidas a nivel nacional, espero, de manera gratuita. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Jenny Seminario, y ya sabes, cuentas conmigo. Hay que seguir para adelante.